Hoy vamos a hablar de duelo por animales de compañía, ¿sí? Que por animales de compañía se refiere, digamos, el término a todos los animales con los cuales convivimos, que gran mayoría de las personas que conviven con animales conviven con perros y gatos, pero pueden ser otros, digamos, hay gente que tiene conejos, Tortuga, tortugas, canario, canarios, hámster. sí, vacas, cabras, no sé, hay gente que tiene como muchas cosas. Sí, bueno otro tipo de animales, así que en general cuando hablo de animales compañías me voy a referir más a perros y gatos, porque de hecho la mayoría de los trabajos de la bibliografía habla sobre perros y gatos. Eh, y justo, de casualidad yo no sabía, pero el 21 de julio este pasado fue el Día Mundial del Perro. Claro. Y encontré una nota del diario Perfil, creo que era, que decía, de una encuesta acá de Argentina, en la cual decía que 8 de cada 10 argentinos tienen animales en su casa, conviven con animales, en su mayoría perros y gatos, y 7 de cada 10 lo consideran parte integrante de su familia. O sea, por ahí viene la relevancia quizás del tema, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a mayoría a convivir con animales y por ende así como vivimos, también morimos, ¿no? Y eso es algo que pasa, es una tendencia a nivel mundial, digamos. De hecho, he leído otros trabajos de países de Asia donde no tienen tanto vínculo con los animales y en los últimos años empezaron a ver una tendencia cada vez mayor de hogares donde hay perros y gatos. Y esto es algo que pasa, digamos, en todo el mundo y un poco viene de la mano con esto de que el mundo cada vez estamos un poco más solos y tendemos más al aislamiento y a la soledad y se encuentra en el vínculo con un animal como una compañía una ayuda social, digamos, a esta soledad que nos viene pasando en todos lados, Vos digamos. sabés que quiero darte un Sí, aporte a riesgo de que digan que te interrumpo mucho. sí, No es que el mundo nos pone cada vez más sí, solos, es el capitalismo, digamos. puede Este ser, sí. capitalismo tardío que no necesita de la mano de obra tradicional y Sí, demás, se ha encargado de que cada vez seas más más individualista, ¿no? individualista, sí. Y que cada vez hay más hogares de gente que vive sola, digamos, que hogares unipersonales, digamos, como acá eso se ve todavía más. Con lo cual empieza a ser un problema, digamos, de problema planteado desde un buen punto de vista, el hecho de, bueno, esto hay que empezar a hablar de este tema porque es algo de lo cual no se habla del duelo por la pérdida de un animal, eh, que es exactamente igual que el duelo por la pérdida de cualquier otro ser querido, digamos, no tiene ninguna diferencia desde el punto de vista de lo que pasa, digamos, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero tiene algunas diferencias y una y la principal es que se le dice una palabra en inglés que aprendí leyendo estos trabajos, que es un duelo con pérdida de derechos, un duelo no reconocido, digamos, porque justamente socialmente todavía no está no está aceptado o no se habla o no se sabe que perder un animal te puede provocar exactamente lo mismo desde el punto de vista emocional y físico que perder una persona humana, digamos, un familiar humano. Eso es algo, entonces se llama eso, ¿no? Un duelo como no reconocido, con lo cual te lleva a hacer todo ese proceso de duelo en mayor soledad, digamos, que eso obviamente es negativo, digamos, ¿no? Vas a hacer el proceso solo, digamos, sin otras personas. De hecho, hay uno de los trabajos que leí que era, la verdad que es súper interesante, que era sobre todo eran mujeres adultas mayores, digamos, mujeres grandes, que todas convivían con animales, y ellas lo que les hacían entrevistas, y lo que decían es que, dice, sobre todo tenían perros, la mayoría, dice, mi perro a mí me permitió tener un espacio para socializar, pues yo salgo y hacer actividad física, pues todos los días tengo que salir a la calle, todos los días como me cruzo con algún vecino, con alguien, y terminé conociendo a todo el barrio, porque el perro termina siendo como una excusa para salir de tu casa a Es un caminar, vector de conexión, de claro. conexión con otros. Y cuando falleció, me quedé sola, como doblemente sola, Sola, porque, sola, sola. claro, porque digo, yo ya vivía sola, ahora no tengo a mi compañía animal, y además tampoco puedo hablar de lo que me pasa porque socialmente no es reconocido lo que me sucede. O sea, no puedo decir como estoy triste porque falleció mi perro. Entonces, como que es como que doblemente te sentís solo, digamos, como a diferencia con la pérdida de un ser querido o de un familiar humano, que nadie diría, se plantearía como, ¿por qué estás triste? No, es obvio por qué estás triste, digamos, ¿no?
Eso por un lado, y lo otro que también pasa, que algo que nosotros hacemos, digamos, cuando fallece un familiar, nosotros tenemos muchos rituales, digamos, que hacemos, no sé, el velatorio, el Que son entierro, necesarios e súper, importantes súper, que para forman, salud psíquica posterior. claro, es como forma parte de una despedida, de un cierre, de encontrarte quizás con otros también. Eso en animales no pasa, salvo que que uno individualmente lo quiera hacer, digamos, por algo, quieras hacer alguna ceremonia o algo simbólico, pero eso no pasa y eso que parece como algo simbólico, que no tiene ningún valor, tiene un valor enorme. Poder despedirte y darle, entre comillas, un cierre, por el proceso de duelo justamente es un proceso y lleva tiempo. Eso con las pérdidas de un animal no sucede. Entonces también como genera otra carga, digamos, como no hay un cierre en relación a eso. Eh, pero después lo que les pasa exactamente lo mismo que cuando uno pierde un familiar. Sí, Pensaba, perdón, sí, ahora dime. retomamos ahí, pensaba y al revés, ¿no? La gente grande que sabe que está por partir Sí, y la mascota queda sola, bravo eso sí, también, ¿no? eso Porque también, uno sí. siente como un hijo, ¿quién me lo va a cuidar? ¿Qué me lo va a cuidar? Sí, o la culpa también. Es otra de las cosas que en otros trabajos decían, que en general la culpa forma parte de sentir un poco de algo de culpa, forma parte del proceso de duelo. Es re común que haya personas que digan, o incluso con un familiar, que diga, uy, tendría que haber hecho otra cosa, o podría tal cosa, o qué lástima que no fui antes a, digamos, Mm, como uno se empieza como a plantear eso. En animales lo que se ve es que esa culpa es más alta porque el animal depende 100% del cuidador. Entonces, como se siente mucho más culpa con que tendría que haber hecho otra cosa o no tendría, en caso, por ejemplo, incluso de eutanasia, que es mucho más complejo, si hice bien o no hice bien la decisión que tomé, si tendría que haber sido antes, y como eso genera, obviamente cuanto mayor sentimiento de culpa tengas y cuanto menos puedas salir de esa situación, tenés más riesgo de tener un duelo prolongado, un duelo más complicado, ¿no? Eh, y tengan en cuenta que, digamos, que un duelo en promedio se dice que normal, un duelo normal, dura alrededor de un año. Todo el proceso de duelo, que tiene distintas etapas, es lo mismo, o sea, la duración es la misma que si es un humano o un animal, está descrito que es exactamente igual. eh, hay muchas teorías, digamos, muchas bibliografías como cómo son las etapas del duelo. A mí siempre la que más me gustó leer es de una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que es una médica fantástica que se dedicó muchísimos años a trabajar a cuidar a pacientes, digamos, en fin de vida y trabajar con todo lo que tiene que ver en la relación a la muerte. Y ella habla de 5 etapas, donde dice que la primera es la negación, digamos, como ese shock de decir, no puede ser esto, o sea, como uno no puede creer lo que pasa, ¿no? Por más que sea algo que vos te lo venías venir, ¿no? Ni hablar si es algo accidental, eso es muchísimo más complejo. Eh, Esa es la primera etapa, ¿sí? Obviamente se describen en etapas, pero las etapas no son estancas, no es que del día 1 al 10 tengo esto, del 11 al 20 tengo aquello, sino que es algo que es más como una espiral, como que uno va pasando de una etapa a la otra, ¿qué pasa? vas y volvés. Vas y volvés para atrás un poquito, o sea, como que no es tan estanco, digamos, por ahí se separa 100 etapas para estudiarlo, digamos, ¿no? Tal vez cuando uno está atravesando un duelo, sea el que sea, un Sí, familiar, una sí, mascota, un desamor, lo que uno tiene que aprender es a tenerse paciencia, ¿no? Es decir, ya fundamental. va a pasar, bueno, ahora me agarró de vuelta. Sí, Bueno, ya va a pasar, ¿no? sí, es que es Acompañarse en tiempo, el claro, trabajo, sí, que es un trabajo también de vida, es un trabajo sí, intenso, es otro sí, momento de la vida, ¿no? es otro Aprender a momento de la vida. atravesar eso. Sí, que de hecho muchos dicen como, bueno, si vos tenés como un buen proceso de duelo, cuando lo terminás, probablemente tengas como le dicen como un crecimiento postraumático. Digamos, si haces un duelo sano, ¿no? Sí, Tenés un crecimiento postraumático porque decís, a partir de esa situación que es traumática, digamos, que es dolorosa y que nadie quiere pasar, pero que todos vamos a pasar, saliste. saliste y seguramente salís con algo aprendido y con no es proyecto la Una palabra, como una herramienta, herramienta para la vida o otra claro, tenés perspectiva otra, de la vida también, ¿no? Siempre y cuando lo sí, hayas en elaborado vez de bien. lo atravesás mal, lo tapás mal, te queda ese agujero negro para siempre, digamos, hay Sí, un lugar, sí. Y hay gente que queda como atada a esa, lo sí, digo también en relación a las parejas, viste que a veces uno sí, se agarra una pareja sí, para zafar de otra, o no, sí, sí,
Que son lugares sí, que mejor es cuando te toca atravesar el duelo, claro, atravesarlo. atravesarlo. Sí, como no esquivarlo, porque no es que esquivándolo va a ser mejor, al contrario. Tampoco quedarte Sí, toda la vida en ese lugar, claro, ¿no? no, ¿Sabes por qué te lo digo? Porque esta semana lo charlamos por el Mundial. sí. Había un montón de gente que me decía, estoy triste por el Mm. Mundial. Y digo, bueno, tomate unos días de estar triste, ¿qué va a hacer? Sí, o sea, está bueno eso, permitirse estar triste, pero también hay que reelaborar y seguir, digamos. Y esto es, como decías, como todo un proceso, pasás por la negación, después estás enojado, tenés ira, porque decís cómo puede ser, porque a mí, porque a él, porque esto, porque aquello sea tan bueno, si esto es aquello lo otro. Después pasa una fase que se llama de negociación, que era lo que decía esto, como si hubiese hecho tal cosa, bueno, no, quizá, como, viste, como Vas acomodando. vas acomodando. Después pasa por una fase de depresión, que digamos, uno se siente como más triste, tiene menos ganas de hacer cosas, puede ser que tienda más al aislamiento, tener menos ganas de tener eventos sociales o tener interacción social. Y la última etapa es la de la aceptación, ¿no? Decir, bueno, esto ya o sea, es así, sucedió, nada, Listo. nada lo va a cambiar, Mm. y aceptás la pérdida. Sigamos para adelante. Claro, hay que seguir para adelante. Volver a conectar con la libido ahí, con otra. A mí me pasó que de Sí, mi último perro decidí no tener más. sí, Pero en el momento sí, estuve muy triste, pero después dije, no tengo ganas de volver a sí, pasar todo por esto. esto, no. Y eso, ahora que me dijiste, me acordé. Lo otro, uno de los trabajos que leí decía algo como la pérdida de una pareja o un hijo es algo sumamente doloroso y súper grave, nadie lo pone en duda, pero dice, las personas que tienen animales tienen muchísimo, o sea, además la gran mayoría mínimamente a uno van a ver fallecer, porque viven menos años. Entonces, en frecuencia, vos tenés muchas más chances de ver fallecer a un animal, por ejemplo, que capaz que tu pareja, digamos. Yo entiendo el sentido del Sí, mensaje tuyo en cuanto a sí, que es igual de importante que la sí, pérdida de un ser humano. sí, Peinándolo al revés, también digo, hay otra carga simbólica, digamos, una cosa es sí. perder un hijo, No, otra sí, cosa es obvio. perder una mascota, que por lo mismo que vos decís, vas a perder varias a lo largo de la Sí, vida, es como más común, si vale el término, que perder un sí, familiar querido. sí, pero por más común no quiere decir que no sea, que vos no tengas que hacer todo un proceso igual. Que sea menos intenso. Que sea menos intenso, claro, digamos. Obviamente no vamos o sea, por lo menos Hay yo una pienso carga que no voy a comparar, simbólica, sí, claro, en perder sí, un par perder un par que que perder a una un, mascota. un animal, pero digo, te produce los mismos síntomas y las Sí, mismas cosas que un duelo por cualquier sí, otro ser humano, sí, sí, digamos, sí, sí. digamos. Puede ser Me ha que, pasado, ¿eh? sí, puede ser con distintas intensidades, Mm. pero Y sí, también, perdón, sí, creo que no es bueno también, si sos amigo de esa persona que perdió una mascota, sí. traerle otro y decirle, Acá tenés uno para, acá sí, tenés a Cusquito, que mirá qué lindo sí, que es, mirá, y olvidate de cosas, porque no, es lo peor que creo que le puede sí. dar. Sí, No, sí, que tampoco, como que una cosa, no, o sea, uno no reemplaza al otro, no, digamos, claro, y es claro. como un poco esto de que ya hace varios años se viene hablando como dejar de pensar a los animales de compañía como si fuesen un objeto, como bueno, tenés este, ahora te pongo este, como si fuese un florero. Me Claro, escribe, no, sí. además que no te permite hacer el No duelo, te permite hacer, porque claro, sí, 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 me escribe Gustavo. ¿Es verdad que el término mudó? Antes las mascotas eran los perros, gatos sí. y las plantas, solo eso, las plantas. Y ahora los perros y los gatos son hijos no humanos y las mascotas son las plantas. Lo de mascotas, plantas no lo sabía, no lo tenía, pero sí no se usa más el término mascota porque justamente da como esa idea de como mascota objeto, digamos, como no, algo como no tuviese sentimiento, y sí se habla más de eso, animales de compañía, porque justamente son animales de compañía y es, como decía al principio, es mucho más amplio que solo perro y gato. Nosotros porque tenemos perro y gato, pero no sé, hay gente en el campo que tiene otros animales, como animales de compañía. Eh, Sí, de tu sí, caballo. claro, ¿Te sí, sí, imaginas lo que sí. debe ser para... Sí. Acá está buscando, Incluso, sí, perdón. perdón, Sí, que el término mascota proviene del francés mascoté o mascotte, amuleto o talismán. claro, Es otro. es otra cosa. Eh, Bueno, me iba a decir, escribe sí. Gabriel, dice, no, Hugo, perdón, dice yo que mi esposa me tiene a mí, que está escuchando atentamente. La mascota de la esposa es él.
Entonces Sí. mascota no lo usamos más. El término mascota sí, en general no se usa más por eso, como para que no quede como que es un objeto, y en realidad es un ser sintiente Sí, con el cual uno hace un vínculo sí, también, digamos. Obviamente que hay gente que no tiene animales, no tiene ese vínculo con los animales, digamos, como eso es muy variable, como hay gente que no tiene vínculo con sus familiares tampoco, claro, ¿no? claro, sí. Y Eh, no quiere y no tenerlo. quiere tenerlo, claro. Digamos, pero en general, digamos, lo más frecuente es que la gente tenga un vínculo muy cercano con el animal, porque aparte forma parte de tu vida y tu día a día y generalmente tu rutina está armada en relación con ese animal. Sí. Te hago una consulta Sí, puntual. sí, Una oyente sí, tiene dos perritos, sí, dos salchichas, sí, y subió a la casa, que es un departamento con uno, y se le dio al otro en la calle. Esto es gravísimo, ¿no? Como, pobrecito, sí, digamos, mala madre, mala digamos, madre, ¿no? sí, pobrecito el otro señor. Sí, Bueno, después sí, bajó y estaba, estaba pobrecito, todavía estaba, ahí, sí, 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 por lo pero menos bueno. no se lo llevaron, sí, Sí. por lo menos, sí, Bueno, sí, Ceci, entonces de alguna manera para cerrar sí, el tip sería conectarse, no hacerse el distraído, sí, darle valor a ese dolor que tenés porque sí, fue el ser que te acompañó, exacto, tomar sí. conciencia que sí es una pérdida de muchos aspectos, ¿no? Sí, sí, digamos, y el entorno, si alguien escucha, digamos, que no tiene animales, pero tiene alguien en su entorno que perdió un animal, como también entender como eso, digamos, que la otra persona la puede estar pasando mal por más que lo que haya perdido sea un animal, digamos. ¿Dónde te Sí. seguimos? Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrero. ¿Y dónde estás atendiendo? Atiendo en INBA, que es Moreno 813, primer piso. Estoy tomándome los globulitos que me diste, me Muy siento bien. bien, voy bien. ¿Te sentís bien? Sí. Sí. Bueno, Paso a paso con los globulitos. sí. Bueno, Gracias, Ceci. bueno, gracias a ustedes. La doctora Cecilia Ferrero estuvo en Yo Te Avisé.